Bueno, ayer, en la clase anterior hablábamos de lo que son los mecanismos de selección automatizada. Vamos a desarrollar este tema para conocer más de lo que son estos sistemas armonizados aduaneros. Y bueno, vamos a hablar de este mecanismo. La ley aduanera, entre otros ordenamientos jurídicos, regula la entrada al país de las mercancías y de los medios en los cuales éstas se transportan. Ya hemos establecido mucho esto. En su artículo segundo, fracción octava, establece que el mecanismo de selección automatizado será aquel que determine si las mercancías se someten o no al reconocimiento aduanero. El artículo 43 de la ley aduanera estipula que una vez elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones al comercio exterior y cuotas compensatorias, se deberán de presentar las mercancías con el pedimento ante las autoridades aduaneras y activar el mecanismo de selección automatizado que determinará si las mercancías estarán sujetas a un reconocimiento aduanero. ¿Qué es el sistema qué es el mecanismo de selección automatizado? Bueno, vamos a platicar. Este es lo que se le llama el semáforo fiscal, ¿sí? Este mecanismo es el que determinará si las mercancías se someterán al reconocimiento aduanero. Un semáforo fiscal es un sistema de control establecido por el gobierno federal para verificar las importaciones y exportaciones que se realizan en el país y que tienen por objeto verificar que las mercancías cumplan con el pago de impuestos, los requisitos y regulaciones establecidas. ¿Por qué? Porque tenemos un semáforo fiscal, o sea, se contempla o se considera que quien realiza importaciones o exportaciones lo hace de buena fe, ¿sí? Cumpliendo con los requisitos que la ley le señala para tal efecto. Sin embargo, pues puede suceder que no siempre sea así. Entonces, ante la imposibilidad de estar verificando todos, entonces se genera este sistema para inhibir cualquier práctica inadecuada en la importación o exportación de mercancías a través de este sistema que, bueno, pues te dice, a ver, entras a un semáforo fiscal que te dice, esto sí, tú lo activas y una vez que se checa tu documentación, la activas y si te dice pasas y no se verifica tu mercancía. Pero sin embargo llevas el riesgo de que diga hay que verificar y entonces tendríamos que verificar la mercancía. Por eso se implementa este sistema, ¿verdad? En el caso de que el verificador detecte alguna irregularidad durante el reconocimiento aduanero, entonces procede a levantar el acta correspondiente. En algunos casos se levanta el acta de procedimiento en materia aduanera, como nos da el ejemplo de Panamá, ¿verdad? En algunos casos. ¿Qué son las contribuciones, cuotas compensatorias y otras restricciones que se ponen al comercio exterior en materia de aduanas? Bueno, vamos a hablar algo de ello, ¿no? En materia aduanera se da una relación jurídica que está comprendida por las obligaciones y deberes y derechos que surgen entre el Estado y los sujetos privados en razón del ingreso o la salida de mercancías del territorio nacional. El derecho tributario aduanero, en el derecho tributario aduanero, los sujetos de la relación se pueden identificar como activos y pasivos. En la obligación tributaria aduanera intervienen como sujeto activo en su calidad de crédito tributario aduanas y como sujeto pasivo en su condición de deudor el contribuyente o responsable. Las autoridades aduaneras son la persona física que en virtud de la ley y en el ejercicio de sus funciones tiene la facultad para exigir y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de aduanas. Vamos a ver lo que es el concepto de obligación tributaria aduanera y para esto la enciclopedia jurídica lo define como la obligación que tiene una persona de pagar el monto de los derechos impuestos, tasas, tarifas, multas y otros gravámenes
que se adeuden por acto en operación, que se adeuden por actos en operaciones aduaneras. Así pues, tenemos que el sujeto activo o ente acreedor del tributo de esta obligación tributaria es el Estado, ¿verdad? En virtud de su poder de imperio, es el sujeto activo de esta relación, ¿verdad? Quien tiene la potestad de imponer ese tributo o ese arancel o ese impuesto, ¿sí? De acuerdo a las disposiciones que la propia ley le señale para la aplicación de dichos impuestos. Y el sujeto pasivo, pues es el deudor de la obligación tributaria, ya sea por deuda propia como contribuyente o por deuda ajena como responsable. El autor Yanni considera que solo es sujeto pasivo el deudor o contribuyente, mientras que autores como Pérez de Ayala consideran que únicamente reviste calidad de sujeto pasivo el contribuyente. Aquí hablábamos hace rato que también, por ejemplo, el agente aduanal es solidario, se convierte en solidario, en persona solidaria del importador o del exportador, dada la responsabilidad que éste adquiere como gestor o como asesor en materia de importaciones y exportaciones. Contribuyente, bueno, la definición de contribuyente en el ámbito de las obligaciones fiscales y el pago de impuestos, el contribuyente es la persona física o jurídica que soporta la carga del impuesto, pero no es necesariamente es el obligado al pago del impuesto a la hacienda pública, ¿sí? Él es el que, pero recuerden ustedes que el impuesto, los impuestos se pueden, o sea, no ceder, sino trasladar, más bien la palabra correcta es trasladar, a un tercero, ¿verdad? Y de tal manera que la persona que recibe al final, o el usuario final, o el destinatario final del bien, es el que paga el impuesto que se genera por ese producto, ¿verdad? Entonces, por eso ahí nos define que es la persona física o moral o jurídica, como lo quieran llamar ustedes, que soporta la carga del impuesto, pero no necesariamente es el obligado a ese pago del impuesto a la hacienda pública, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver quién es el contribuyente responsable, porque como dijimos, el impuesto se puede trasladar, entonces hay un responsable que debe de cumplir con esa obligación, ¿no? El tributo es aquel en que sin tener la condición de contribuyente debe de cumplir la obligación atribuida a Los responsables pueden ser los agentes de retención y percepción, es decir, a quien recibe por ejemplo, el agente aduanal, que es el que se encarga de hacer el trámite a través de su agencia, se hace el trámite de importación o exportación, pues él no es propiamente el contribuyente, él no es el que está haciendo la importación o la exportación, es otra persona, pero sin embargo, él por su trámite recibe el pago y él tiene que hacer el pago de ese impuesto, ¿no? En materia tributaria, las obligaciones que todo contribuyente debe de cumplir con el Estado se pueden clasificar en dos tipos de obligaciones. La principal, que es el pago de impuestos, y las accesorias, que tienen que, como son el inicio de actividades en el rol único tributario, es decir, actualizar la información, presentar declaraciones, o sea, desde que se da el aviso de inicio como contribuyente, ¿verdad? Y todo esto todo esto es parte de lo que realiza el obligado, ¿no? Como un rol único tributario, o sea, lo que a él le corresponde hacer, ¿no? ¿Verdad? Ahora vamos a hablar de otro tema que se refiere a las zonas fronterizas, zonas libres fronterizas. Bueno, ya hablamos de lo que corresponde
a cómo se presentan las mercancías en la frontera, cómo se envían adentro del país, en algunos casos, ¿sí? Ya vimos cómo hay un sistema ya establecido y cuáles son las mercancías, ¿sí? Pero tenemos un fenómeno que se da en algunas partes limítrofes entre un país y otro, como en el caso de nosotros con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? El antecedente que tenemos de una zona libre es en un decreto que se da el 4 de abril de 1849, donde José Joaquín Herrera dicta una serie de franquicias para determinar mercancías en una zona, geográfica. Ese es el primer acuerdo de una zona libre. La razón de ser de nuestras zonas libres está basada en tres circunstancias: el atraso económico y social de una porción geográfica de nuestro país, el alejamiento de los centros de producción y distribución de mercancías y la falta de vías de comunicación entre las demás zonas del país, ¿sí? Según Carlos Giuliani, las zonas francas son porciones de territorio nacional sustraídas a la jurisdicción aduanera, es decir, no están sujetas a la jurisdicción aduanera, y en las cuales por consiguiente las mercancías procedentes del extranjero pueden ingresar sin pago de derechos respectivos y salir para el exterior con análoga franquicia, es decir, con la misma franquicia que permite que en esa área o en esa zona no se cobren. Sin embargo, si estas mercancías pasan al interior de la República o a otras zonas donde no exista esta zona libre, entonces en ese caso sí habrá que cubrir los derechos. Jorge Enrique Lovera dice que la zona libre consiste en un régimen especial que se implanta sobre un determinado territorio con una finalidad socioeconómica para desarrollar la economía y la cultura en el sentido más amplio de esa región. Es decir, estamos viendo que estas zonas libres, pues lo que buscan es fomentar el crecimiento y desarrollo de la parte donde se generan, ¿no? Por otra parte, Ramón Oseguera Gallardo entiende por zona libre la extensión territorial legalmente delimitada que puede comprender una o más entidades federativas o bien parte de alguna de ellas, en donde por razones de índole geográfica, socioeconómica y política impera un régimen fiscal especial que consiste en la exención de los impuestos de importación para las mercancías extranjeras siempre y cuando sean similares a las producidas en dicha zona y en la exención de impuestos de exportación de aquellas mercancías que se produzcan, elaboren o transformen dentro de la misma, ¿no? Dentro de nuestro sistema jurídico es facultad del Poder Ejecutivo establecer las zonas que son libres o las zonas donde no están exentas de esta cuestión aduanera, ¿sí? Es decir, le corresponde al presidente de la República. Tradicionalmente han existido 5 zonas libres: una la de Baja California, una parcial de Sonora, la de Baja California Sur, la de Quintana Roo, la zona libre de la franja fronteriza sur colindante con lo que es Guatemala, y el municipio de Salina Cruz, Oaxaca. Estas son consideradas como zonas libres exentas de acciones aduaneras, ¿sí? Y por tanto están exentas del pago de impuestos. En las zonas libres las mercancías extranjeras podrán introducirse sin el pago de los impuestos a la importación, siempre que no sean similares a las nacionales que se encuentren en el mercado de estas zonas. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, previa a la opinión de la Secretaría de Hacienda, por medio de disposiciones, va a determinar por medio de disposiciones de carácter general cuáles son las mercancías que están total o parcialmente desgravadas con los impuestos al comercio exterior, ¿sí? Esto también determinarán las zonas
o las regiones donde se da la importación de estas mercancías, donde quedan